La mayoría de las personas no se dan cuenta de que están cometiendo errores que destruyen su atractivo. Lo peor de todo es que lo hacen sin darse cuenta, con hábitos, comportamientos y creencias que han sido programados en ellos a lo largo de los años. Y no importa si eres hombre o mujer, si eres tímido o extrovertido, si estás en una relación o soltero, si no eres consciente de estos errores, pueden estar arruinando tu atracción en este preciso momento. Porque la atracción no es algo que se dice, es algo que se proyecta. Y aquí está el gran problema. La mayoría de las personas creen que la atracción es sobre lo que dicen o lo que tienen, pero en realidad es sobre lo que transmiten a través de su comportamiento, su lenguaje corporal, su confianza y su energía. Neil Strauss, un maestro en el arte de la seducción y la psicología social, descubrió que existen ciertos patrones en las personas que naturalmente atraen a los demás. Pero también descubrió que hay errores cruciales que, aunque parezcan pequeños, pueden hacer que alguien pase de ser magnético a completamente ignorado en cuestión de segundos. Y si no sabes cuáles son esos errores, es posible que los estés cometiendo una y otra vez sin darte cuenta. Por eso, en este video, vamos a revelar los errores más destructivos que pueden estar saboteando tu atracción sin que lo sepas. Pero no solo eso, también te mostraré exactamente qué hacer para corregirlos y cómo convertirte en alguien que proyecta seguridad, confianza y carisma de manera natural. Porque aquí hay una verdad que pocos entienden. La atracción no es algo que se tiene, es algo que se proyecta. Y el problema es que la mayoría de las personas están proyectando señales que los hacen ver inseguros, necesitados o simplemente poco interesantes. Pero antes de entrar en los errores específicos, quiero que pienses en esto. ¿Alguna vez has visto a alguien que, sin ser el más guapo o la más hermosa de la sala, logra captar la atención de todos? ¿Alguien que parece tener un imán natural que hace que las personas quieran estar cerca de él o ella? Esa persona no es especial por su físico, ni por su dinero. Esa persona simplemente entiende algo que la mayoría ignora. La atracción es una energía, una actitud, una manera de moverse por el mundo. Y la buena noticia es que puedes aprender a proyectar esa energía, pero primero necesitas eliminar los errores que pueden estar destruyéndola sin que te des cuenta. Hay algo que la mayoría de las personas no entienden sobre la atracción. No se trata de lo que dices, sino de cómo te sientes contigo mismo. Si dentro de ti hay inseguridad, miedo al rechazo o una necesidad constante de validación, las personas lo perciben, incluso si intentas ocultarlo. Uno de los errores más graves que destruyen la atracción sin que te des cuenta es proyectar carencia en lugar de abundancia. Esto no tiene nada que ver con dinero ni con éxito material, sino con la manera en la que te presentas ante el mundo. Las personas que son naturalmente atractivas no se preocupan por ser aceptadas, porque saben que tienen opciones. Y esta es la diferencia clave entre alguien que genera atracción y alguien que la destruye: la seguridad interna. Si alguna vez has estado en una conversación y has sentido la necesidad de impresionar, de decir la cosa perfecta o de actuar de una manera que crees que gustará, estás cometiendo este error. La verdadera atracción surge cuando no buscas aprobación, cuando puedes estar presente en la conversación sin necesidad de demostrar nada. Imagina que estás en una cita o en un evento social. Hay dos tipos de personas: aquellas que están cómodas consigo mismas y aquellas que parecen estar en una misión constante por probar su valor. El segundo grupo es el que comete el error fatal. Cuando intentas demasiado, cuando fuerzas las conversaciones, cuando te esfuerzas por ser gracioso o interesante, terminas transmitiendo lo contrario. La atracción se genera en la naturalidad, en la fluidez, en la manera en que manejas tu propia energía sin necesidad de validación externa. Otro error común que arruina tu atracción sin que te des cuenta es no saber manejar el espacio y la tensión. Muchas personas sienten que deben llenar cada silencio incómodo con palabras, que deben estar constantemente hablando para mantener la atención. Pero aquí hay un secreto. La atracción no se crea con las palabras, sino con la tensión entre lo que se dice y lo que no se dice. Cuando te sientes cómodo con el silencio, cuando no necesitas llenar cada espacio con explicaciones innecesarias, transmites una seguridad que es magnética.
Las personas más atractivas son aquellas que no temen las pausas, que permiten que la otra persona se involucre en la conversación en lugar de sentirse obligadas a entretener. Si alguna vez has sentido que debes esforzarte para mantener la atención de alguien, es posible que estés rompiendo la tensión demasiado rápido. La próxima vez que estés en una interacción, prueba esto. Haz una pausa antes de responder, mantén el contacto visual sin prisa. Deja que la otra persona sienta tu presencia sin la urgencia de llenar el espacio con palabras. La atracción es una cuestión de energía. Las personas no recuerdan exactamente lo que dijiste, pero sí recuerdan cómo se sintieron a tu lado. Y lo que destruye la atracción es precisamente esa energía ansiosa, esa necesidad de ser aceptado. Cuando eres capaz de mantenerte firme en tu propio espacio, cuando no cedes a la presión de impresionar, proyectas algo que pocos pueden ignorar. Otro error que casi todos cometen sin darse cuenta es no entender la diferencia entre demostrar valor y presumir. La mayoría de las personas creen que para generar atracción deben resaltar sus logros, hablar de sus éxitos o mostrar lo interesantes que son. Pero lo que realmente sucede es que esto genera una desconexión. La atracción no ocurre porque alguien te admire, ocurre porque alguien se siente conectado contigo. Las personas atractivas no necesitan hablar de sus logros porque estos se reflejan en su comportamiento, en su actitud, en su forma de interactuar con el mundo. En lugar de decir lo exitoso que eres, deja que los demás lo descubran por sí mismos. En lugar de contar todas tus historias impresionantes, permite que el misterio haga su trabajo. La intriga es un ingrediente fundamental en la atracción, pero la mayoría la destruye al revelar demasiado pronto todo sobre sí mismos. Imagina a dos personas en una conversación. Una habla sobre sus viajes, su dinero, sus conexiones, tratando de impresionar. La otra se muestra relajada, interesada en la conversación, pero sin necesidad de demostrar nada. ¿Quién crees que genera más atracción? La segunda persona, sin duda. Porque lo que realmente crea atracción no es lo que dices sobre ti, sino cómo te comportas. Una persona con verdadera confianza no siente la necesidad de convencer a nadie de su valor. Su lenguaje corporal, su tono de voz, su tranquilidad en la conversación, lo dicen todo. Muchas personas creen que deben hacer algo extraordinario para ser atractivas, pero en realidad, la clave está en eliminar los comportamientos que apagan la atracción. La inseguridad, la validación excesiva, la incapacidad de manejar la tensión, la sobreexplicación. Todo esto manda señales de debilidad. Y lo peor es que lo haces sin darte cuenta. Pero aquí está la buena noticia. Una vez que eres consciente de estos errores, puedes eliminarlos. Y cuando lo haces, empiezas a notar cómo las interacciones cambian, cómo la gente responde de manera diferente a ti, cómo la atracción se vuelve algo natural en lugar de algo forzado. No se trata de fingir ser alguien que no eres, sino de deshacerte de lo que te ha estado frenando todo este tiempo. La atracción no es algo que se crea con técnicas vacías, sino con un profundo cambio en la manera en que te percibes a ti mismo. La mayoría de las personas no se dan cuenta de que la atracción no ocurre en lo que se dice, sino en lo que se proyecta. Cuando intentas impresionar, cuando buscas la aprobación de los demás, cuando actúas desde la necesidad, lo que realmente estás haciendo es destruir cualquier posibilidad de generar atracción real. Uno de los errores más graves es el miedo a ser auténtico. Muchas personas creen que deben actuar de cierta manera, decir lo correcto, comportarse según lo que creen que generará una mejor impresión. Pero la atracción no funciona así. Cuando te esfuerzas demasiado en encajar, lo único que logras es proyectar inseguridad. Las personas que tienen una presencia magnética no necesitan encajar, no buscan la aprobación constante de los demás. Simplemente son quienes son, y esa autenticidad se vuelve irresistible. Imagina por un momento a alguien que entra a un lugar y no intenta ser el centro de atención, pero de alguna manera todas las miradas se dirigen a él o ella. No es porque sea la persona más atractiva físicamente, sino porque hay algo en su energía, en su lenguaje corporal, en su manera de estar presente, que hace que los demás se sientan atraídos. Esa persona no está preocupada por lo que los demás piensen. No necesita exagerar su personalidad
ni forzar una imagen. Simplemente proyecta seguridad, y esa seguridad es magnética. El problema es que la mayoría ha sido condicionada a pensar que deben esforzarse para gustar. Desde pequeños nos enseñaron que para ser aceptados debíamos actuar de cierta manera, agradar a los demás, evitar incomodar. Pero esa mentalidad destruye la atracción, porque te pone en una posición de buscar aprobación en lugar de generar valor. Las personas más atractivas no están buscando ser aceptadas, no están midiendo cada palabra que dicen, no están pendientes de la reacción de los demás. Simplemente disfrutan de la interacción sin preocuparse por el resultado, y esa despreocupación es increíblemente poderosa. Cuando no necesitas que alguien te acepte, cuando no estás pendiente de su validación, envías una señal de alto valor. Otro error que arruina la atracción sin que te des cuenta es reaccionar demasiado a lo que sucede a tu alrededor. Las personas con más carisma no son las que tienen la respuesta perfecta todo el tiempo, sino las que saben manejar su energía sin dejarse llevar por la ansiedad del momento. Si cada vez que alguien te ignora, te sientes mal, si cuando alguien no responde como esperabas, cambias tu actitud o te alteras, lo que estás haciendo es demostrar que necesitas la validación externa. Y la validación externa es lo opuesto a la atracción. Las personas más magnéticas son aquellas que no reaccionan de inmediato a lo que ocurre. No se apresuran a llenar los silencios incómodos, no cambian su tono de voz para agradar, no se esfuerzan por ser notadas. Simplemente están ahí, con una seguridad que se siente. La verdadera atracción surge cuando puedes estar en una interacción sin buscar un resultado específico, cuando puedes hablar con alguien sin la expectativa de que esa persona deba responder de cierta manera. La atracción real ocurre en la libertad, en la despreocupación, en la capacidad de disfrutar la interacción sin ataduras emocionales. Uno de los errores más comunes es no entender la importancia del misterio. Las personas creen que deben contar todo sobre sí mismas, que deben explicar sus intenciones, que deben compartir cada detalle de su vida para generar conexión. Pero la atracción no se construye en lo que se dice, sino en lo que se deja sin decir. Cuando revelas demasiado pronto todo sobre ti, cuando explicas cada pensamiento, cuando intentas justificar cada acción, estás quitando uno de los ingredientes más importantes de la atracción, la curiosidad. Las personas más atractivas no dicen todo de inmediato, no porque estén ocultando algo, sino porque entienden que el deseo se construye en lo que no se revela de inmediato. En lugar de dar todas las respuestas, permiten que la otra persona se involucre, que quiera saber más, que sienta la necesidad de descubrir qué hay detrás. Si alguna vez has sentido que las conversaciones se vuelven aburridas rápidamente, es posible que estés revelando demasiado pronto, en lugar de explicar todo, en lugar de justificar cada acción. Simplemente deja que las cosas fluyan, responde con calma, deja que el misterio haga su trabajo. Permite que la otra persona sienta la emoción de descubrir más sobre ti con el tiempo. La atracción se destruye cuando tratas de forzar la conexión, cuando intentas demostrar tu valor en lugar de simplemente vivirlo, cuando te preocupas demasiado por cómo te perciben los demás en lugar de disfrutar la interacción. El error fatal es convertirte en alguien predecible, en alguien que necesita aprobación, en alguien que reacciona demasiado rápido a todo. La atracción real ocurre en la tranquilidad, en la seguridad, en la capacidad de estar presente sin buscar nada a cambio. Cuando eliminas la necesidad de aprobación, cuando dejas de reaccionar con ansiedad, cuando permites que el misterio forme parte de la interacción, empiezas a notar algo curioso. Las personas se sienten más atraídas hacia ti sin que tengas que hacer nada extra. Porque la atracción no se trata de esforzarte más, sino de dejar de sabotearte a ti mismo. La mayoría de las personas comete el error de creer que la atracción es algo que se obtiene de los demás, cuando en realidad es algo que se proyecta desde dentro. Y aquí es donde la mayoría fracasa. Buscan señales externas de validación, esperan respuestas, se preocupan por lo que los demás piensan de ellos. Pero la atracción no funciona así. Piensa en la última vez que alguien llamó tu atención de inmediato, sin hacer nada especial. No fue porque dijo la frase perfecta, o porque tenía el mejor aspecto del mundo, sino porque su presencia transmitía algo que no podías ignorar.
Esa persona tenía algo que muchas otras no: confianza sin esfuerzo. Este es el punto que muchos pasan por alto. La confianza no es algo que se dice, es algo que se siente. Puedes aprender técnicas, memorizar frases o incluso vestirte de la mejor manera posible, pero si en el fondo dudas de ti mismo, si estás buscando aprobación constantemente, todo eso se nota. Y ese es el error más grande de todos. Las personas que destruyen su atracción sin darse cuenta suelen estar demasiado preocupadas por la reacción de los demás. Analizan en exceso, piensan en qué deberían decir antes de decirlo, se esfuerzan demasiado por caer bien. Pero lo que realmente hace que alguien sea atractivo es lo contrario: no preocuparse tanto por cómo lo perciben los demás y simplemente vivir la interacción sin ansiedad. Cuando hablas con alguien y tu atención está en cómo estás siendo percibido, en si lo que dices está generando el efecto correcto, en si la otra persona está interesada en ti, lo que realmente estás haciendo es proyectar inseguridad. Y la inseguridad es lo que más rápido apaga la atracción. Lo que separa a las personas que naturalmente generan atracción de aquellas que luchan por obtenerla es simple. Las primeras no están tratando de impresionar, no están forzando la conversación, no están buscando la aprobación, no están esperando una señal de que todo va bien. Simplemente están cómodas en la interacción porque saben que no necesitan convencer a nadie de su valor. Otro error común que destruye la atracción es la sobrecompensación. Cuando alguien siente que no es suficiente, trata de llenar ese vacío con palabras, con gestos exagerados, con una energía que no es natural. En lugar de permitir que la interacción fluya, se esfuerzan por hacer reír, por mostrar lo interesantes que son, por controlar la situación para evitar que se pierda la atención. Pero lo que realmente sucede es que esto transmite una sensación de desesperación. Las personas más atractivas no están preocupadas por perder la atención de los demás, no están pendientes de cada reacción, no buscan constantemente una señal de que están haciendo las cosas bien. Saben que su valor no depende de la aprobación externa, y esa seguridad es lo que hace que los demás se sientan atraídos hacia ellas. Un error que muchos cometen es no entender el poder de la pausa. Creen que deben hablar sin parar para mantener la interacción, que deben llenar cada momento con palabras para evitar silencios incómodos. Pero en realidad, los silencios bien utilizados pueden ser una de las herramientas más poderosas de la atracción. Cuando hablas con alguien y te das el tiempo de hacer una pausa, de dejar que la otra persona asimile lo que dijiste, de mirar sin prisa, sin la necesidad de llenar el espacio con más palabras, estás demostrando una confianza que pocos pueden proyectar. No hay nada más atractivo que alguien que está tan cómodo consigo mismo, que no siente la necesidad de hablar todo el tiempo. Este es un detalle que muy pocos dominan. La mayoría cree que necesita hacer más para ser atractivo, cuando en realidad lo que deben hacer es menos. Reducir la ansiedad, disminuir la necesidad de validación, dejar de buscar la aprobación en cada interacción. Cuando eliminas esos comportamientos, algo cambia en la forma en la que los demás te perciben. Tu energía deja de ser la de alguien que está tratando de encajar y se convierte en la de alguien que simplemente disfruta del momento, sin preocuparse por el resultado. Es por eso que muchas personas atractivas parecen tener algo especial que no se puede definir. No es solo su apariencia o su manera de hablar, es la sensación de que no están preocupadas por impresionar. Esa despreocupación, esa tranquilidad interna, es lo que genera atracción sin esfuerzo. Otro error que destruye la atracción sin que te des cuenta es la falta de contraste emocional. Muchas personas creen que para gustarle a alguien deben ser siempre amables, siempre estar de acuerdo, siempre mostrarse como la mejor versión de sí mismos. Pero la atracción no funciona así. Las personas más magnéticas tienen un rango emocional amplio. Pueden ser serias y bromistas. Pueden mostrar interés y también jugar con la indiferencia. Pueden ser intensas y luego relajadas. Este contraste es lo que mantiene a las personas interesadas. Cuando siempre eres predecible, cuando siempre actúas igual, cuando nunca sorprendes, la atracción disminuye. Por eso, si alguna vez has sentido que las interacciones pierden emoción rápidamente, es posible que estés siendo demasiado lineal.
en lugar de buscar la aprobación constante, permite que haya momentos de tensión, momentos de desafío, momentos de misterio. La atracción se mantiene viva cuando hay algo que descubrir, algo que no es completamente obvio desde el primer momento. La clave para proyectar atracción no está en hacer más, sino en eliminar lo que la destruye. Cuando dejas de buscar aprobación, cuando manejas la tensión con confianza, cuando permites que el misterio juegue a tu favor, la atracción ocurre de manera natural. Lo que realmente marca la diferencia no es cuánto te esfuerces en ser atractivo, sino qué tanto te permites eliminar lo que te hace ver inseguro, predecible o necesitado. La atracción no es algo que se obtiene, es algo que se permite surgir cuando dejas de sabotearte, cuando entiendes lo que realmente genera atracción y, más importante aún, lo que la destruye sin que te des cuenta, comienzas a notar cambios en la forma en que las personas te perciben. No porque estés usando una técnica nueva o diciendo las palabras perfectas, sino porque la manera en la que te relacionas con el mundo cambia por completo. La atracción no es algo que se logra tratando de impresionar o buscando la validación de los demás. Es algo que surge de manera natural cuando eliminas la ansiedad, cuando manejas la tensión con confianza, cuando dejas de sobreexplicarte y cuando permites que el misterio juegue a tu favor. Si sigues cometiendo los mismos errores que muchas personas hacen sin darse cuenta, seguirás obteniendo los mismos resultados. Seguirás sintiendo que las interacciones no fluyen como quisieras, que el interés desaparece, que algo parece no funcionar aunque creas que estás haciendo todo bien. Pero ahora que eres consciente de estos errores, tienes la oportunidad de hacer algo distinto, de cambiar la forma en la que te presentas ante el mundo, de eliminar esas señales de inseguridad que estaban destruyendo tu atractivo y de empezar a proyectar esa energía magnética que hace que los demás se sientan atraídos sin que tengas que esforzarte. Piensa en esto. ¿Cuántas veces has visto a alguien que, sin ser el más guapo, sin ser el más rico, sin ser el más inteligente, parece atraer a las personas con una facilidad increíble? No es suerte, no es coincidencia, es el resultado de entender cómo funciona la atracción a nivel psicológico y comportamental. Ahora la pregunta es, ¿qué vas a hacer con esta información? Puedes seguir como hasta ahora, sin aplicar estos cambios, o puedes empezar a transformar la manera en que interactúas con los demás. Elige ser alguien que no busca aprobación, sino que proyecta valor, alguien que no reacciona con ansiedad, sino que domina su energía, alguien que no necesita hablar demasiado, sino que sabe utilizar el silencio y la atención a su favor. Y aquí es donde tú tienes un papel importante. Si este mensaje te hizo reflexionar, si te diste cuenta de que has estado cometiendo algunos de estos errores sin darte cuenta, quiero que hagas algo ahora mismo. Déjame un comentario diciéndome qué parte del video te hizo más sentido. ¿Cuál de estos errores crees que ha estado afectando tu atracción? ¿Cuál es el cambio que vas a hacer a partir de ahora? No solo quiero que lo pienses, quiero que lo escribas. Porque cuando lo escribes, lo conviertes en un compromiso contigo mismo. Y cuando más personas leen tu comentario, se dan cuenta de que no están solos en este proceso de mejora. Y si crees que este contenido puede ayudar a alguien que conoces, compártelo. Mándaselo a esa persona que necesita entender cómo funciona la atracción de verdad. Juntos, podemos hacer que más personas eliminen los errores que les han estado afectando y aprendan a proyectar su verdadero valor sin esfuerzo. Y por supuesto, si aún no te has suscrito, hazlo ahora y activa la campanita. Aquí hablamos de cómo transformar la manera en que te relacionas con los demás y contigo mismo, para que puedas atraer las oportunidades, las personas y la vida que realmente quieres. Recuerda, la atracción no es algo que se tiene, es algo que se proyecta. Y ahora que entiendes cómo funciona, está en tus manos decidir qué vas a hacer con este conocimiento. Nos vemos en el próximo video. Gracias por estar aquí.